Romanos 7, del 14 al 25, y dice así la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vamos a ver las dos naturalezas del cristiano, cómo podemos evitar nosotros ser tentados. Vamos a hablar de esas naturalezas, la naturaleza que tiene una persona convertida y una persona convertida. Y está claro que podamos comprender que esta persona que no ha sido regenerada, la que no ha sido convertida ni transformada interiormente, tiene una sola naturaleza, que es la naturaleza pecaminosa. El que no es cristiano no tiene remordimientos. El que no es cristiano vive en el pecado, está deleitándose en el pecado, sabe que es una persona que está sujeta a sus propias pasiones. Él sigue sujeto en sus pecados. Bien, cuando el Señor llega a nuestras vidas, entra la naturaleza divina de Dios. En 2 de Pedro dice que habiendo participado de las promesas de Dios, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Entonces, durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando nosotros, hablando humanamente, tenía mi casa llena de desorden, todo desorden en la refrigeradora, en la casa, en la recámara, en la sala, y un desorden terrible. Pero de repente llega una persona, es un ejemplo, llega una persona vestida de blanco, una persona que empieza a cambiar y empieza a mover las cosas, empieza a limpiar. Entonces viene y le dice: pero ¿por qué estás haciendo eso? Bueno, es que a mí no me gusta cómo se ve. Entonces se agarran dos entidades, dos personas. Entonces viene una persona que tenía todo desordenado, tirado por ahí, tiradero. Dice: déjame ese cochinero porque pues eso es mío. Bueno, entonces hay como un conflicto entre el bueno y en el malo, pues así decirlo fácilmente. Pues en la vida del cristiano, Cristo viene a mi vida y empieza a cambiar todo. Y entonces empieza el conflicto, comienza una guerra interior entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Este conflicto no existe en la persona que no es cristiana. Bien, en este pasaje vamos a ver, al estudiar de qué manera la antigua naturaleza se comporta, que de los versículos del 7 al 13, Pablo habló de su vida antes de su conversión. Doctrinalmente es importante que podamos ver que del versículo 14 hasta el versículo 23 nos está describiendo la vida de una persona que es cristiana, de una persona que ha nacido, bueno, que Dios ha llegado a su corazón. Está hablando de la vida de un cristiano. Ahora, por 3 puntos y por 3 razones lo vamos a demostrar. Bien, veamos el versículo 18. Dice Pablo: yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. ¿Ustedes creen que una persona no cristiana tiene esta opinión de sí mismo? Una de las características de un cristiano es reconocer que tenemos pecado. En un cristiano
tú le dices, por ejemplo, un cristiano que diga, ¿eres cristiano? No, yo siempre voy a la iglesia, yo soy cristiano, desde pequeño me bauticé, yo no me he divorciado, yo soy buena persona, yo soy una persona que hago bien las cosas, no tengo vicios. Bueno, esa persona ante sus propios ojos es una persona correcta, pero solo un cristiano bajo la iluminación del Espíritu Santo puede reconocer, ¿verdad?, que necesitamos nosotros reconocer nuestros errores. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Usted cree que el cristiano maduro piensa de esta forma? Mire, solo un cristiano maduro puede pronunciar. Es aquel que está caminando con Dios, aquel que tiene mucho tiempo de consagración y quiere hacer en su vida, que quiere hacer cosas que no quiere hacer. Bien, es tan difícil para una persona poder dilucidar y poder entender, discernir cuáles son estas dos entidades. ¿Por qué? Porque una persona que no reconoce que verdaderamente necesita estar bajo la conexión íntima con Dios ¿por qué? Para poder sujetar esta carne, porque la carne debe de ser sujetada, porque el espíritu quiere buscar a Dios, pero la carne quiere el confort, la carne quiere hacer lo que la carne se deleita y lo que le da la gana, lo que un hombre natural puede hacer. Entonces, el hombre es débil, es sujeto a pasiones. El hombre, cuando no puede discernir que necesita que el espíritu sea guiado por la presencia y el poder del Espíritu Santo, es que el cristiano, por más santo y más íntegro que quiera que se encuentra, debe de entender que ahí tiene la antigua carne, allí está. Allí hay algo, está esa carne, la antigua naturaleza, allí está. Y hasta que Él venga, nosotros vamos a estar tratando siempre con la carne. Entonces, esto nos prueba a nosotros que solo un cristiano maduro puede realmente verse como un pecador. Vea en el Salmo 51, por favor. Veamos en este Salmo cómo David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David escribió esto de él mismo, aquel que era conforme al corazón de Dios. En el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, dice, está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y seas puro. Dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sabe, solo un hombre maduro, solo una mujer madura se puede postrar de rodillas y decir: oh Dios, lávame más y más de mis maldades. La característica más grande de un hombre y una mujer de Dios es que entre más busquemos, más santos y más íntegros. Porque entre más buscamos a Dios, más vamos a descubrir la maldad dentro del corazón, que allí está presente en nuestras vidas. En Isaías 6 tenemos un ejemplo en el profeta Isaías 6. Isaías, en el capítulo hasta el versículo 6, no dice que no puede penetrar Isaías en el reino de Dios, no puede ser útil hasta que Isaías se viera a sí mismo como Él quiere que nosotros nos veamos para ser usados por Él. Vea en el capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies,
y con 2 volaban, y el uno al otro volaban, daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice, las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. Entonces dijo Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí un ángel, dice, y puso un cardón encendido y tocó su boca y dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Note este pasaje. Dijo que antes que ser usado por Dios, tenemos que ver a Dios como es Él, que Dios es santo, santo, y nosotros somos pecadores. Ahora, ¿cuál es el propósito de que la característica o el ingrediente principal de servir a Dios es de verme como soy yo y ver a Dios como Él es? El principal objetivo de Dios es para que nosotros durante toda nuestra vida nunca confiemos en nosotros. ¿Ven qué sencillo y fácil? El día que nosotros no leemos, no oramos, no clamamos y decir, reconocer: oh Señor, yo soy pecador, te necesito, ¿se da cuenta? Pero cuando yo me levanto y digo: oh Dios mío, ayer tuve pensamientos malos, ayer estuve mal con un hermano, tuve mal con aquel hermano, oh no visité a quien necesitaba que respondí mal, oh he tenido, oh Señor, cada día, entonces confesamos y nos santificamos. Pero ¿cómo es posible? Hay personas que tienen hasta 3 días y no se acuerdan. Hay personas que se olvidan de la oración y de la actitud delante de Dios. Una persona madura todos los días le dice: Señor, lávame, perdóname, límpiame, límpiame. ¿Por qué? Porque se ve a sí mismo como Dios nos ve a sí mismo. Separados de Él nada podemos hacer. En segundo lugar, veamos Romanos otra vez. La segunda prueba de que este pasaje, de que está hablando de un hombre cristiano, lo vemos en el versículo 16. Vean ustedes la opinión que Pablo tenía de la ley de Dios. Esta opinión no la tiene una persona que no es cristiano. Dice el versículo 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo reconoce, el hombre que está escribiendo, que la ley de Dios es buena. No juzga la ley. No dice: oh Señor, tú tienes la culpa por haberme hecho así. No, sabe que la ley es buena. La ley de Dios expresa la maldad del corazón. En el versículo 19 se repite lo mismo: porque no hago lo que yo quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. El no cristiano nunca reconocerá que está haciendo mal. Siempre se justificará a sí mismo. Y en el versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El cristiano maduro ama los pensamientos de Dios, la búsqueda de Dios, la intimidad con Dios, la consagración a Dios. Oh, qué hermoso es tu sabiduría, qué hermoso es tu ley, que tu ley perfecta en mi corazón. Yo me deleito. El hombre de Dios se regocija en la palabra del Señor. El hombre de Dios ama lo que Dios le manda. Pero el hombre que no conoce a Dios se deleita, pero en su pecado. Bien, en el versículo 17 encontramos la tercera prueba y dice: aquí vemos las palabras de un hombre regenerado. Vea el 17: de manera que ya no soy yo. ¿Se da cuenta? Ya no soy yo, sino, dice, sino a aquello que mora en mí. Ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí vemos 2 personalidades, ¿no es verdad? ¿Cómo que ya no eres tú? Entonces, ¿quién es? ¿Le vamos a echar la culpa al vecino, al esposo, a la esposa o a los hijos? No, nosotros sabemos que Pablo está hablando de mi hombre interior. Es la nueva criatura, esa criatura santa delante de Dios. Dios nos ve a nosotros como que si fuéramos perfectos. En Efesios nos escogió para que seamos perfectos y sin mancha. Pero ¿cómo santos y sin mancha delante de Él? Él nos ve así, de acuerdo a su palabra, en el Espíritu, ¿verdad? Pero la nueva norma es justo, perfecto y santo delante de Dios.
la nueva norma que se ve, que está aquí sirviendo, somos humanos sucios, somos personas inmundas, somos hasta que vayamos con el Señor, entonces sería una perfección completa. El versículo 20 dice: si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Cómo que no yo? Está hablando de mi hombre interior. Dice Pablo, el pecado que mora en mí. Bien, estas pruebas tienen un solo objetivo. ¿Por qué Pablo describe su experiencia en términos de conflicto y derrota? ¿Por qué? Bien, el cristiano que justo dice: oh, yo no peco, yo nunca peco, yo soy santo, yo soy un ángel del cielo. Bueno, o sea, Gabriel creo que le quedaría pequeño a una persona que se cree que no peca. Se cree un serafín, una persona que dice que no peca, que no hace nada mal. Porque Gálatas lo aclara perfectamente bien. Pablo es un hombre sumamente humilde y a él no le da vergüenza. A ningún hombre de Dios nos debería de dar vergüenza de reconocer que somos hombres y no pequeños diosesitos. Pablo, honestamente, aquí en Gálatas 7 reconoce que muchas veces él caía y lo explica. Gálatas 5 del 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, o sea, el deseo de mi antiguo yo, el deseo de mi antigua norma es contra el espíritu de Dios, y el del espíritu es contra la carne. Y estos, o sea, entre la carne y el espíritu hay un pleito, hay un conflicto, hay una guerra. Se oponen el uno contra el otro. ¿Por qué se oponen? Para que no hagáis lo que quisiéramos. Antes de ser cristianos, hacíamos lo que hacíamos y no había esa lucecita que decía: pip, pip, estás pecando. Todos los pecados que se cometen cuando una persona no es cristiana, no hay remordimiento, no hay nada extraño fuera de sí, porque para el mundo el desorden y la inmundicia está bien. Eso lo llaman como vivir la vida y hacer las cosas a su antojo, porque se creen dueños de sí. Pero cuando somos cristianos se levanta un yo y empieza una guerra y no te deja dormir, te quita el sueño y te lleva a caer de rodillas delante de Dios a confesar el pecado. Entonces hay un choque, un conflicto en el cristiano, y si ese conflicto no existe en ti es porque no has nacido de nuevo. Bien, regresemos a Romano y encontramos que solo un reconocimiento sincero y humilde de la maldad y el pecado en la carne es el primer paso a la santidad. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y sabemos que de lo que somos capaces, de que la carne, bueno, la persona ni se imagina de lo que puede ser la capaz en todo este resto del día, porque no se imagina las estrategias que Satanás puede tenderte a ti, puede tenderte a través de negocios ilícitos, a través de hacer cosas que desagradan a Dios y que desintegrando tu relación con Dios. ¿A qué? ¿A través de qué? A través del mal que Satanás atraviesa, del pecado que lo pone en tu camino. Pero el pecado va a morar en el ser humano sino hasta que Él venga, ¿verdad? No estamos exentos a fallar. Nadie está exento a fallar. Por eso la palabra del Señor dice: el que esté firme, mira que no caiga. Pero hay una justificación en algunas personas. Por ejemplo, hay personas que rompen su protección. ¿Por qué? Porque dicen: bueno, si dice la palabra, el mal está en mí, las personas podrán o decir: oh, bueno, si la palabra dice el pecado que mora a mí, si ellos fallaron, entonces yo no tengo ningún problema. Tirarme yo tomarme mis ingredientes, las cervecitas y ponerme, llenarme de alcohol o de drogas y hacer todo lo que yo quiera. Entonces, ¿qué pecado tiene eso si solamente lo hago por un relax o un pasatiempo nada más? Bueno,
hay personas que dice la palabra que nos da libertad, pero no para pecar. Pablo está hablando de los pecados que no queremos hacer. El día en que quiero hacerlo, dice, no lo hago. Pero cuando una persona voluntariamente se introduce, por ejemplo, en la pornografía, en las drogas, en los vicios, disfruta los vicios, disfruta andar haciendo las cosas que le desagradan a Dios, y dice que sí, que está en el camino de Dios, porque no importa, solamente unas copas para que yo pueda dormir o una fiesta. No, eso es contaminación. Entonces contamina el espíritu, porque no es posible que las personas pueden decir, pero todo lo hace. No, porque estas acciones llevan y los arrastran a cosas peores. Por eso, no confunda la palabra de Dios. No la podemos confundir, porque tenemos que saber claramente que el secreto de la vida cristiana, ¿cuál es ese secreto? La única manera, oiga bien, es el secreto que tenemos que tener en nuestros corazones. La única manera que tú y yo podemos mantenernos es llegar a ser santos en toda nuestra manera de vivir, es desilusionándote de tu propia carne. ¿Cómo así? No entiendo. Vea, porque nos acostamos, nos levantamos, caminamos para esta carne, no la podemos dejar. Es el primer enemigo, es el enemigo más fuerte de nuestras vidas. Entonces tenemos que reconocer que esa guerra está. El pecado se levanta, el pecado en nuestras vidas es como un ejército en nuestras propias vidas, y es como un ejército ¿para qué? Para fumigarnos. ¿De qué? En un arsenal de bombas y de cuando, porque el enemigo, la carne, no puedes dejarla. Si le das la espalda a tu carne, te va a destrozar, te va a destruir, y aún puede llevarlo hasta cuando como era, o peor que como era. En el versículo 14 sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley representa la voluntad perfecta de Dios, que es espiritual. Todas las cosas de Dios son espirituales, porque Dios es espíritu. Pero aquí es algo bien conflictivo. Dice Pablo, yo soy carnal. Dice, se refiere a que es carnal. Bien. Puede decir, bueno, si Pablo dice que era carnal, entonces, ¿qué se puede decir? Aquí en la palabra original, carnal, es sarkinos, que significa no ser carnal, sino vivir y estar dentro de la carne. Entonces, cuando decimos yo soy carnal, no quiere decir que no soy totalmente espíritu, sino que tenemos carne y tenemos espíritu. El cristiano es la mezcla de dos mundos, la carne y el espíritu, el mundo físico y el mundo espiritual, el malo y el bueno. El cristiano vive una dualidad. Entonces el cristiano es carne y es espíritu. Lo mismo pasó con Cristo. Cristo era 100% humano y 100% espíritu. La mezcla de las humanidades de Cristo se muestran cuando Él dice tengo sed. Solo cuando una persona con cuerpo y dice que tiene sed es porque 100% carne. Es porque se cansó. Cristo se cansó, tuvo sed. Entonces esa manifestación de 100% hombre. Cristo lloró por lo de Lázaro, de la muerte de Lázaro. Lloró solamente. Esa es la humanidad de Cristo. La humanidad sufría porque era la carne de Jesús. En ese momento fue expresado en la angustia de Jesucristo cuando dijo en su humanidad es horrible separarme de ti, pero en su espíritu perfecto como Dios. Pero en su humanidad llevaba Cristo el pecado por nosotros. ¿Sabe? Si no entendemos esto, no vamos a entender por qué Jesús sufrió en la cruz del Calvario. El Mesías tenía que ser hombre 100% y Dios también 100%. Bien, porque yo soy carnal, vendido al pecado. Bien, todos los vemos
desde el versículo 14 al 25, está en el tiempo perfecto. Porque en el tiempo perfecto indica una acción completada en el tiempo presente, una acción del pasado completo y el presente completo. Nos indica una acción en proceso. Y todos los versículos del 14 en adelante nos habla de la palabra que dice que ha sido, la palabra vendido, dice, fue vendido y sigue siendo vendido. Entonces quiere decir que aunque Cristo pagó en la cruz del Calvario por el pecado, nosotros no nos quitó el pecado de la carne. Cristo quitó el pecado del hombre en el espíritu, pero seguimos teniendo el pecado en la carne. Primera de Juan 1:8 dice: el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. La Biblia nos enseña que no somos perfectos. Tenemos pecado. Eso significa porque somos carne, porque somos carnales muchas veces y seguimos siendo vendidos al pecado. O sea, nuestro cuerpo está vendido al pecado. Por eso nuestro cuerpo no va a ser regenerado. El versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces vemos las dos naturalezas. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Cuántas personas se han encontrado diciendo cosas que no han querido decir? Por ejemplo, los esposos. Un esposo a una esposa: que te calles, no quiero hablar contigo, cállate, aquí yo soy el que mando y van a hacer lo que yo digo. No puede ser eso. Entonces la persona está dominada por la carne, pero de repente esa persona que contestó de esa forma dice: pero ¿por qué contesté de esa manera? No, yo no quise decir esto. Entonces, ¿cuántas personas hay que cualquier cosa, que una mirada o no le saludaron, se molestó tanto y ya no vuelve a hablarle? Entonces, ¿cuántas cosas hacemos que no entendemos, no es verdad? Pero las hicimos involuntariamente. Las hicimos, ¿por qué? Porque simplemente en ese momento se manifestó más fuerte la carne que el espíritu. Entonces esto nos muestra que hay cosas, como dice el versículo 15, que hacemos y no queremos hacer, pero nos las encontramos haciendo. El versículo 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, cuando el antiguo hombre, o sea, la codicia, está tratando de hacer algo o codiciando, por ejemplo, codiciando los bienes ajenos, o codiciando la vida de las otras personas, o codiciando la mujer ajena, o codiciando el hombre ajeno. Entonces la codicia, ¿verdad? Y que yo quiero, bueno, la codicia, ¿en cuántas cosas? En lo material, en la codicia, en el sexo. Que vea, pues tú puedes escuchar: mira esa mujer, la vio una vez, si la vio más de 2 veces o 3 veces, ya la codició en su corazón. Por ejemplo, una persona, un hombre casado o una mujer casada, y que ve más de una vez, 2, 3 veces a esa persona, ya sea hombre o sea mujer, adulteró en su corazón. Y cuando dicen: yo nunca he adulterado contra mi esposa o contra mi esposo. ¿Ha escuchado usted esas palabras así, verdad? Sí. ¿Y cuántas adulterios hay en su corazón? Codiciando mujeres por todo lado, hombres codiciando otras mujeres, o mujeres codiciando otros hombres. Entonces usted ve, la carne es nuestro peor enemigo. La carne es tu peor enemigo. No podemos estar codiciando nada, ni a nadie, en tal que tengamos sustento y abrigo. Basta con eso. Basta con lo que podamos nosotros tener diariamente, y no estar codiciando: quiero más, quiero tener más. Porque el codiciar, tener mucho más dinero, tener esto, está bien. Trabajar por el porvenir de uno, pues está perfecto hacerlo, ¿verdad? El problema es caer en la codicia. ¿Cuántos hay que viven tranquilamente, tienen sus comodidades, pero no, quieren más, más dinero, y buscan no solamente una vía correcta de hacer dinero, sino que buscan caminos torcidos para agarrar y buscando más dinero? Eso es avaricia. Entonces, si ve usted que ese enemigo es tu propia carne, mi propia carne, es lo peor. Hay
Hay un dicho que siempre he dicho, le decía yo al pastor, siempre he manejado ese concepto. Yo no confío ni de mi propia sombra, le dije. Así le estaba diciendo. Yo no confío ni de mi propia sombra. Sí, porque no voy a hacer que la sombra se levante y ¡pum! me apuñalee, ¿verdad? Eso no va a suceder, pero es un decir. La codicia. Los problemas de la carne, la codicia son terribles, hermano. La codicia se alimenta, crece y crece. En el versículo 15 dice: lo que hago no lo entiendo. Y en el 16: y si hago lo que no quiero, entonces apruebo que la ley. Bien, veamos el 23. Veamos en el 17, veamos. Aquí se repite 4 veces lo que ya vimos. La frase de que el pecado está en nosotros todavía se repite en el 17 nuevamente. De manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La palabra mora es la palabra griega. Se encuentra presente. Se encuentra, dice que permanece permanentemente, sino el pecado que permanentemente, día y noche, las 24 horas, ni un segundo te va a dejar, está dentro de ti. En el 18, vean: y yo sé que esto es en mi carne, otra vez, no mora el bien. En el 21, vean: así que queriendo yo hacer el mal, encuentro que el mal está en mí. El 23: pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál cree que es la ley en mis miembros? Pues el pecado que mora en mí, el mal que está en mí. ¿Cómo enfrentar las pruebas el cristiano? ¿Cómo? Ay, ¿por qué? Pero si es que en la cruz del Calvario, mire, el ladrón de la cruz del Calvario, mire que el borracho y parandero, mire, y se fue inmediatamente al cielo. Ay, ¿por qué Dios no hace eso con todos los cristianos? Es un decir, ¿verdad? Pero ese es el único caso en todas las escrituras. El único caso. Y nos demuestra que la mayor parte de esta historia no es igual. Dice que el cristiano tiene que quedar a vivir y experimentar y enfrentar la santidad entre el bien y entre el mal, y ejercer la misma voluntad que tuvo miles de años nuestros padres en el huerto del Edén. Entonces, después de todo este conflicto, vea el versículo 24 como Pablo lo expresa: miserable. La palabra miserable es en griego tamaiporos. Y bien, lo que significa miserable significa el que está exhausto o sumamente cansado por un trabajo excesivo. ¿Cuántos de nosotros ya hemos llegado a este límite? No, que cristianos, ni que nada, ya no quiero iglesia, no quiero Biblia, ya no quiero nada, no quiero visitas de nadie, ya no quiero saber nada. ¿Cuántas personas hay así? Somos seres humanos, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas hay así? Pero no le diga: ay, que tú eres bien carnal, estás poseída, porque nos gritó, está poseído al hermano porque estaba gritando. No se trata de eso. Simple y sencillamente las personas están atravesando exceso de trabajo física, emocional en su cuerpo, que lo está llevando a exclamar lo mismo que exclamó Pablo. Pablo aquí dijo: ya como estoy cansado, este pecado todos los días contra mí, esta carne que no me deja, estas tentaciones que me hacen fluctuar, ¿quién me librará? Dice, ¿verdad? Dice, ¿quién? No dijo qué, dijo ¿quién? ¿Quién? Es un libertador, no es un organismo, no es una persona, no es un lugar, no es la sociedad, sino que dice: gracias doy a Jesucristo. Pero en primer lugar, nota de qué está pidiendo Pablo que se le libre. ¿De qué? ¿De qué está pidiendo Pablo que se le libre? De este cuerpo de muerte, de este cuerpo sujeto a corrupción. Aquí la palabra dice: es aquí en tu carne,
en tu carne está el pecado. Allí está el pecado. Y el pecado usa el cuerpo para expresarse. El pecado se expresa a través de mis ojos, a través de mis manos, a través de mis pies. Vea Romanos 6, por favor. Vea cómo en Romanos 6, cómo el pecado usa el cuerpo u opera a través del cuerpo humano. Es un medio de expresión del cuerpo humano. Romanos 6 del 12. No reine pues el pecado. ¿En dónde? ¿Qué es lo que usa como reino? ¿Qué es lo que usa el pecado para dominarnos? Nuestro cuerpo. No reine el pecado en vuestro cuerpo, de modo que le obedezcáis en vuestras concupiscencias. En el versículo 19, hablo como humano, por nuestra humana debilidad. Qué honestidad de Pablo. Hablo como humano, no como serafín, no como ángel. No, dice, yo mismo soy débil. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué reconoce Pablo? Que así como vuestros miembros presentasteis a la iniquidad, ahora para santificación presentar todos vuestros miembros para servir a la justicia. Ve que tenemos la libertad de usar mis manos, mis pies. Yo no puedo ir donde yo quiera. Yo no puedo ir a ningún centro nocturno. Yo no puedo ir a ninguna discoteca. Yo no puedo ir de la casa de ningún brujo. Yo no puedo prestar mis oídos a que nadie me esté hablando cosas que solo mi esposo las puede decir. No puedo prestar mis labios para andar chismeando y andar levantando calumnias a otra persona, ¿verdad? ¿Ve que claro? Veamos en el 25 del versículo 7 de Romanos. Dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aquí se resume la vida cristiana. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mientras no venga Cristo, nunca podremos tener la victoria total contra la carne. Cuando Él venga, dice Filipenses 3, 20 y 21, nos dará un nuevo cuerpo. Gracias doy a Cristo, dice Pablo, porque algún día, dice Pablo, seré liberado de ese cuerpo de muerte. Pero mientras Él viene, mi mente, Señor, te pertenece. Oh, amo tus mandamientos en mi corazón, son mi gozo. Y mientras en mi interior, mis deseos que quieren servir, seguiré viviendo en un cuerpo que seguirá atrayéndome hacia el mal. Y hasta que Él venga, toda esa guerra acabará. Maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es que podemos entender esto, hermanos, que hasta que Él venga, tenemos que estar luchando, peleando. Estamos en guerra. Hay muchos conceptos erróneos donde las personas dicen, soy de Cristo, soy cristiano, ninguna enfermedad en mi cuerpo porque ya me sanó. No, hay enfermedades físicas. Nuestro cuerpo está sujeto a muerte. Cada vez vamos a escuchar menos, vamos a ver menos, vamos a tener menos fuerzas. El cuerpo tiene que irse degenerando y degenerando. Nosotros estamos gimiendo dentro de nosotros ser redimidos, ¿verdad? Nosotros vamos a ser transformados, pero el Señor, la palabra nos enseña que nuestro cuerpo se va a ir deteriorando, porque la carne vuelve al polvo. Pero mientras tanto vamos a atravesar enfermedades, aflicciones, gravedades en nuestro cuerpo. Lo vamos a enfrentar porque somos carne. Gloria a Dios si hemos entendido este concepto. Gloria a Dios que el Espíritu Santo nos revele que la verdad es: guárdate de ese enemigo, para que seas guardado de las tentaciones. Hay pecado en nuestras vidas. La paga del pecado es muerte, pero Jesús pagó por la culpa del pecado. El pecado sigue tratando de volver a dominar a la humanidad, al que ya fue salvado en la cruz del Calvario. Pero mientras el Señor viene, hermanos, la carne te va a traicionar. Porque eres humano.
Dentro de nosotros no hay nada bueno, hermanos. Es mentira que dentro de nuestros corazones hay algo bueno. Es mentira que dentro de nuestros corazones somos unos angelitos. La palabra del Señor dice que perverso y engañoso es nuestro corazón, que más que todas las cosas, así dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? Ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el esposo, ni la esposa, ni la mamá, ni los hermanos, ni los hijos. Nada. Nadie. Eres tú el único que sabes cuáles son los motivos fuertes que te arrastran a hacer lo que tú haces. Ya. No podemos confiar. No confíes en la carne, porque la carne es el enemigo que tú cargas. No confíes en tu carne. No confíes. Medita en la palabra. Medita en la intimidad con Dios, porque es una guerra. Es una guerra contra la antigua naturaleza que hay en nosotros. No bajes la guardia. No bajes la guardia. Jesús en la cruz del Calvario nos redimió, nos libertó, nos restauró, nos hizo nuevas personas. En espíritu Él quebró el pecado, derrotó al diablo. Tenemos victoria, pero la carne es enemigo. Tú lo tienes todos los días. Todos los días, el yelmo de la salvación. Asegúrate que tienes la coraza de justicia, la verdad delante de ti. No digas mentiras. Apártate de la iniquidad, apártate del pecado, apártate de la inmundicia, apártate del pecado, apártate de todo lo que te contamina, si no Satanás te va a destruir. A través de las estrategias de la pelea cristiana, tú vas a glorificar al Señor en tus miembros. Gracias le damos, gracias Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias.